Que Dios te bendiga, que Dios te cura, que Dios te guarde en este hermoso domingo que el Señor preparó para que podamos estar compartiendo una palabra. Pero primero, antes de empezar a contar parte de mi testimonio, como Dios me sacó de la brujería, quiero adorar un ratito al Señor. Estuve orando, estuve intercediendo, estuve adorando, pero quiero compartirte una adoración. Mi primera adoración que le canté a Dios hace 9 años atrás, cuando verdaderamente empecé a buscar de Dios y que apartarme de todo eso malo, de todas esas tinieblas que me trastornaron muchos años, me perturbaron y pasaron muchas cosas malas, y eso es algo muy malo. Y todo lo de Dios que Dios quiere en nuestras vidas es bueno. Podemos ver como Dios es tan bueno, es tan misericordioso, que Él nos ama de tal manera. Dios amó al mundo, que entregó a su unigénito Hijo, para que todos los que en Él crean, mas no se pierdan, mas tenga vida eterna, dice la palabra en Juan 3:16. Y quiero compartirte esta adoración, que es Creo en ti. Fue cuando verdaderamente la empecé a cantar dentro de mi casa, y pasaban cosas muy sobrenaturales. Era una casa donde se hacían cultos de religión kumbanda, donde se invocaban a demonios. Me crié en esa religión, y nací, no porque hubiera deseado haber nacido en ese lugar, sino porque, como muchas personas nacen en el Evangelio, hijos de futuros evangelios, nací en algo diferente, nací en el ocultismo. Y hoy quiero estar adorando a Dios, que la presencia del Espíritu Santo pueda estar ministrando. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena mi vida de tu presencia y al descender tu poder, de lo que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, maravilloso Señor. Llena mi vida de tu presencia y al descender tu poder, en mí que estoy aquí. Gracias, Señor Jesús, papá, por permitirme poder adorarte, papá, y quiero adorarte un ratito más, Señor. Dios, bienvenido a este lugar, guía mi corazón, venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y envuélveme otra vez. Espíritu, habita
majestad, sabemos que está para darnos libertad. Entrónate en esta adoración, asombroso eres, Señor, tu presencia llena. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abre el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. Los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Dios mío, Señor, por permitirme siempre alabarte y siempre declaro que siempre voy a adorarte, papá. Siempre voy a exaltar y bendecir tu nombre, Señor. Siempre voy a hablar tu palabra y siempre, Señor, voy a confesar que tú, Jesús, eres el Señor, que tú eres mi luz y que tú eres mi salvación. Y declaro que tu palabra es lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Dios Padre, en el nombre de Jesús, voy a poner una adoración rapidito. Señor, santo, santo, santo eres tú, papá. En el nombre de Jesús, Padre, solo tú eres digno, Señor. Tú eres santo, 3 veces santo, 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 Señor. Eres tan bueno, papá. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo voy a estar orando, Padre, y pidiéndote la ayuda, Señor, en esta tarde, la ayuda de tus ángeles, Señor. Que hagan un vallado de protección de ángeles y fuego, Señor, sobre mi casa, sobre mi vida y sobre mi familia. Y Padre, en el nombre de Jesús, estoy declarando que hay un vallado de protección sobre mi casa y declarando, Señor, que ningún arma forjada, Señor, sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia prosperará. Padre, en el nombre de Jesús, estoy atando todo espíritu inmundo, Señor, que hoy se quiera levantar en represalia. Que la palabra impartida sane, restaure y liberte la vida de esas personas, porque muchos van a conocer la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Quiero estar soltando la palabra de Dios y contando parte de mi testimonio. Dice la palabra de Dios y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el libro de Efesios 6, capítulo 6, versículo 10 en adelante, habla de la armadura de Dios, y Pablo está hablando de cómo nos teníamos que revestirnos de esa armadura. Pero antes de revestirnos de esa armadura, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí empieza a hablar Pablo en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra de Dios, que es la verdad. Ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido toda la coraza de justicia,
y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda súplica. La importancia de orar a Dios, orando en todo tiempo con toda súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Velando por toda perseverancia. Antes de que Jesús fuera entregado, antes de que Jesús fuera traicionado, Él estaba angustiado, estaba afligido, y Jesús declara, dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que ya pasara eso que Él tenía que pasar en ese momento donde Él iba a ser entregado, ese momento donde Él iba a ser crucificado por nuestros pecados. Él pagó el precio, Él fue esa ofrenda viva que se entregó, fue el Cordero perfecto, limpio, sin mancha, puro, santo, que entregó su vida por nosotros. Y dice la palabra de Dios que aún hablando de la oración, Jesús se sentía angustiado porque Él era humano, Él vino en carne. Él estaba en carne, era una persona como nosotros, nomás que lleno de la presencia de Dios, porque era el Hijo de Dios, lleno de la presencia de Dios. Pero sentía lo que hoy nosotros podemos sentir. Y le habla a su discípulo y le dice que oraran con él. Jesús se va a orar a sola y vuelve. Y ellos estaban durmiendo, descansando, no pudieron ni siquiera orar una hora. Lo mínimo que Él nos está pidiendo que hagamos es orar una hora, es lo mínimo. ¿Acaso no podéis orar una hora?, le dijo. Y no, ellos no entendían qué es lo que le estaba diciendo. Y se vuelve Jesús a ir a orar. Y vuelve y los vuelve a encontrar dormidos. Y es que muchos hoy así están dormidos en esos lugares, dentro de esas iglesias, creyendo que son los super ungidos de Dios. No es así, mi amigo. Yo quiero contarte parte de mi historia, parte de mi testimonio que me fue pasando. Nací y me crié en esa religión umbanda, donde en ese tiempo era un tamborero que había aprendido a través de lo que escuchaba, de lo que iba viviendo. Iba viendo cómo los demonios hablaban con las personas. Me fui criando, me fui viendo todas esas cosas, como veía y como ellos engañaban a la gente pidiéndole cosas y ellos iban a dar un cambio. Por eso hoy dije que Dios, los hombres no pueden pactar con Dios porque Dios trata con nosotros. E hizo Jehová Dios un pacto con Abraham, dice la palabra de Dios en el Génesis. Hay que entender lo que Dios nos está hablando verdaderamente y poder entender y que la gente tenga conocimiento, porque muchos escuchan espíritus engañadores y a doctrina de demonios, y el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la gente se acostumbra a comer las migajas que caen de la mesa. El que tenga oído para oír, que oiga. Pero el Padre nos llama a que nos sentemos a la mesa a comer con Él. Así es, mi amigo, mi hermano, quiero bendecirte con esta palabra que quiero decirte. Y hay que lo importante de fortalecernos en Dios. Yo no podía entender muchas veces. En mi casa se hacían sesiones de quimbanda donde bajaban los demonios. No voy a estar dando nombre de esos Jesús, que el Señor reprenda y los reprendemos en el nombre de Jesús. Pero son muy malos, incorporados me llamaban, y yo podía hablar, yo podía escuchar lo que ellos me hablaban para traducirle a lo que la gente, y venían la gente, y podía ver, y ahora puedo entender, que dice la palabra de Dios: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No te lo digo solamente por la palabra, sino por las experiencias en lo espiritual que tengo con todas esas cosas. Es un mundo de oscuridad, es un mundo de maldad, donde inunda la oscuridad en la vida de esas personas, lleno de odio, lleno de envidia, lleno de celo, lleno de rencor, lleno de maldad, un corazón malo, un corazón maldito, donde no tienen amor, no tienen compasión, donde creen que muchas veces le daban, impactaban cosas, traían ofrenda a los demonios, donde lo pactaban, los demonios le mentían. Y yo puedo decirte que son muy mentirosos, son muy engañadores. El otro día hablando con una chica, ella me dice: no, eso es mentira porque ellos no son malos, que no son malos, reprendo a esos demonios en el nombre de Jesús. Me crié entre medio de esa religión, hablaba con esas cosas y me estás diciendo que no son malos, atado, ciego a la oscuridad, atado y ciego a las tinieblas, donde no pueden ver. ¿Saben por qué? Porque tienen un velo. El príncipe de este mundo cega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo y sean salvos. Porque
que no quieren pagar un precio de oración, un precio de ayuno, un precio de orando, de adorando, de buscando, escudriñando las escrituras, donde acá está el camino, donde está acá la verdad y donde está la vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos está hablando y nos está diciendo que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Saben qué? Pasó el tiempo. A través de esas cosas iba y aprendí a invocar los nombres de esas cosas, aprendí a tocar el atabaque, aprendí a través de lo que fue pasando, iba aprendiendo sobre todas esas cosas, viendo y discerniendo las cosas que iban haciendo. Y llegó un momento, me había perdido en la droga, vaquero más, adicto a la cocaína, adicto a la marihuana, adicto al alcohol, borracho, perdido en la droga. Se cansaron de hacerme trabajo. Habían hecho, hacen tipo una aseguranza que hacen las personas, que hacen los demonios a las personas que están dentro de ese lugar, donde se hace un derramamiento de sangre, que muchas veces dicen 2 pies, que es una gallina, o 4 pies, cuando ellos lo hablan, que hacen asentamiento, aseguran los demonios dentro de esa vida de esas personas, hacen como una aseguranza, se llama, aseguran las tinieblas. Nosotros puedo estar orando y en el nombre de Jesús y declarando por fe que hay ángeles cubriéndome, y yo estoy orando y le estoy pidiendo a Dios que envíe ángeles, que haga un vallado de protección sobre mi vida. Estoy orando y pidiéndole a Dios, un ángel de Dios venga y me cura. La otra gente va a hacer lo mismo, están pidiendo oraciones demoníacas para que un demonio implantan en ese lugar, sobre esa vida, que cubra, como a nosotros nos cubre Dios, nos cubren los ángeles de Dios, a ellos también lo están cubriendo. ¿Quiénes son? Son los demonios. Y muchas veces hay gente que fueron y entraron a esos lugares y su vida quedó pactada a los demonios. Quedó pactada, hasta su ropa queda maldita. Por algo Dios en el Antiguo Testamento mandaba que prendieran fuego todo, quitar el anatema. El anatema era una persona que estaba en maldición porque no quería arrepentirse. A los objetos mismos quedaban malditos, pero hay que entender lo que verdaderamente Dios nos está hablando, para que puedan verdaderamente entender. Y por eso es lo importante de escudriñar las escrituras, no solamente de oído, estudiar profundamente la palabra, que verdaderamente entender y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y de entendimiento. Así nos podemos ver y podemos descubrir verdaderamente qué es lo que nos está pasando muchas veces. ¿Qué pasaba? Había aprendido a invocar esos nombres de demonios a través de una tocada, de una batuqueada que ellos les dicen. Estás invocando espíritus inmundos a que entre la persona que está invocándolo y entrando en un trance, como ellos hacen, que la entidad baje y llegue dentro de la persona. Llegó un momento de que ya estaba todo y veía y entendía qué es lo que hacían y podía ver la maldad que había y cómo eso entendía, y fui creciendo, y como que el discernimiento que Dios me había dado, había un rechazo. Por más que yo esté ahí adentro, ya algo me hacía rechazar, ir rechazando eso, y ya cada vez se iba haciendo más. Caía en maldición por culpa. Dice que la maldición llega de la tercera hasta la cuarta generación por los pecados de nuestros padres, por la idolatría, por la brujería, por la hechicería, porque son adivinos, porque son desobedientes, por muchas cosas. La maldición no viene sin causa, dice la palabra de Dios. Llegó un momento que era tanta la perturbación que tenía en la mente de esos demonios, que los podía ver cuando no sé cómo, pero de vez en cuando podía ver y podía sentir que eso era malo. Ya no quería saber más nada, no lo quería ver, no quería saber más nada. Me había puesto en contra de mi mamá, en contra de mi familia. No quería ver a esa gente que venían y entraban a incitar a que hicieran maldad. Ya no las quería ver más. Y hay mucha gente que me va a estar viendo y va a saber lo que estoy hablando, porque mucha gente también fueron partícipe de eso. Pero hoy quiero decirte, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, que hay que renunciar a cada pacto, hay que renunciar a todo mal, a todo que se hizo. Uno tiene que renunciar y pedirle perdón verdaderamente a Dios, porque la palabra de Dios dice: me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Hay
que buscar a Dios de todo corazón, pedirle perdón a Jesús, pedirle perdón a Dios por las cosas del pasado. Dice la palabra de Dios que no os acordéis de las cosas pasadas, ni traguéis cosas, memorias antiguas, pero muchas veces vamos a estar recordando. Dios no va a hacer recordar eso. ¿Saben para qué? Para que estén renunciando, para que estén cancelando, para que estén pidiéndole perdón a Dios, para que verdaderamente eso que quedó arraigado dentro nuestro pueda salirse, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre, dice la palabra de Dios. Y si uno no renuncia a eso, eso no puede salir, porque sigue teniendo legalidad dentro de nuestro cuerpo, sigue teniendo los demonios, Satanás, que el Señor lo reprenda, sigue teniendo legalidad sobre tu vida. ¿Sabe por qué? Porque nunca renunciaste a esos pactos, nunca han renunciado. ¿Sabe que tuve que hacer un libro como esta Biblia de renuncia? Cuando verdaderamente empecé a entender y empecé a estudiar verdaderamente la palabra, y Dios me iba mostrando en sueño y veía los ataques como esas cosas verdaderamente eran. ¿Qué es lo que pasó? Perdido en la droga, un día me quise matar, me quise ahorcar dentro del baño, porque yo ya no quería vivir más así como vivía. Era un paquero, era una persona peor que el hijo pródigo, más inmundo que el hijo pródigo. Llegó un momento, algo acá me decía que lo haga y algo de acá me decía que no lo haga, como los dibujitos de cuando estaba el Bart Simpson, que le aparecía el demonio y le aparecía el ángel acá, la pura verdad. Muchas personas que pasaron eso pueden entender y saben que lo que estoy hablando la verdad. Fue un tormento. Decidí ir a una iglesia, esto fue hace como 15 años atrás, 17 años atrás. Decidí ir a una iglesia, que es la iglesia que la Surier, que estaba acá por cerca de Coto, pasando, una iglesia grande, donde estaba un hombre, el apóstol Riverol, creo que era, no me acuerdo bien, porque yo era chico en ese tiempo, tenía 15 y 16 años. Fue 16 años atrás, sí, porque tengo 32, 33, 16, 17 años atrás. Y me interné para dejar el paco, para dejar la cocaína. La cuestión que el tratamiento duraba 6 meses, estuve una semana, fui un domingo y al otro domingo me volví. Y volví, ese era un hogar de paz de la iglesia, hermoso, precioso, un lugar divino. Todavía era chico, seguía atado a esas cosas. Siempre vamos a seguir atados mientras no renunciemos y le quitemos la legalidad. En ese tiempo no entendía, no sabía, y esto lo empecé a entender hace un poco de tiempo atrás, quizás un año. Y la cuestión que volví, le había prometido a mi mamá que nunca más me iba a fumar ese paco. Ese mismo día que volví, probé de nuevo, y como algo dentro mío me dijo: ¿para qué lo haces? Te fuiste para dejarlo y vuelves a lo mismo. Y fue como que algo como que me fue alejando de eso. Llegaban las identidades en las sesiones de Quimbanda. Yo ya no quería en ese tiempo saber más nada, ya era algo que ya no los quería ver más. Pero llegaban y me llamaban para que yo hablara con ellos, porque la persona venía y él le hablaba y yo le traducía a la persona lo que estaban hablando. Llegó un momento que no quería saber más nada de todas esas cosas, no quería saber más nada. Y me llamaban y me desafiaban, y desafiaba esas cosas, no los quería más, como que muchas veces le hice frente. Y en un momento llegó, esto fue por el año 2016, ya había pasado el tiempo, siempre me pasaban cosas, siempre algo pasaba, siempre algo me pasaba, era algo parecía increíble, era una maldición, estaba bajo maldición por culpa de todas esas cosas, por mi ignorancia, que en ese momento no lo sabía, porque no es que decidí estar en ese lugar, sino que nací dentro de ese lugar. Ya no quería saber más nada. Me acuerdo que empiezo a laburar en la línea de colectivo, en transporte automotor de Callao, línea 2, en el año 2015, septiembre del año 2015 arranqué a trabajar. Siempre con problemas y esas cosas. Termino pensando en cambiar, quería cambiar mi vida. En ese momento mucho no conocía de Dios, sí habré ido a 2 o 3 iglesias, que ni recuerdo porque fue algo, me fui a vivir. Me acuerdo que en ese tiempo, por cosas que fueron pasando, mi mamá había caído preso en ese año. Me acuerdo que tenía el altar de brujería en mi casa, en su casa. Y me acuerdo que estaba mi abuela viva en ese tiempo.
Pero yo podía verla, a mi abuela, y darme cuenta que ya ella no era mi abuela, como que yo la miraba y podía entender que ella no era. No sé si me estoy explicando, como que algo me hacía ver y entender que lo que estaba en ella no era. De un momento para el otro dejó de entrar en razón, dejó de reconocer, dejó de fue algo muy raro. En ese tiempo no sabía, pero la miraba y yo la hablaba a veces y era algo como que extraño, una mirada perdida, una mirada al aire, como que si una persona estuviera. Y de medio como que empecé en ese tiempo a discernir, pero como que algo como que andaba errante en el mundo. A lo del tiempito muere. Ese día yo estaba dentro de mi habitación donde tenía, que era la casa de mi mamá. Ese día que ella muere, se me apareció verdaderamente como era la muerte. Que lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro vida y vida en abundancia. Quedé inmovilizado, inmóvil, yo lo veía de lejos, tal cual como era. Veía toda esa oscuridad maligna. Me acuerdo que entra mi prima a avisarme que mi abuela había muerto ese día. Me levanté y esa fue la primera vez cuando rompí todo ese altar de brujería. Los rompí y tiré todo afuera. No se salvó ni el gallo, creo que había. Los rompí, los eché. No los quería ver más. Tambor que tenía, que me lo habían cruzado, los pai, la mai, los demonios, me lo habían cruzado. Como una bendición, ponele, pero una maldición, al revés. Me lo habían cruzado, rompí, tiré todo. No quiero saber más nada, no lo quiero ver más. Peor, se desató una guerra increíble. Fue pasando el tiempo, mi vieja sale de estar presa, que había estado 4 años. Vuelve a lo mismo. Yo no me acordaba. Había ido a 2 o 3 iglesias que ella había conocido estando presa de Dios. Pero había legalidad. Habían demonios dentro de ella, porque ella entraba en trance y la identidad bajaba, incorporaba un Eshú que era en ese tiempo, y se iba a esa identidad y llegaba a otra identidad, y otras veces entraba a otra identidad, y hablaban, chupaban, fumaban, hacían maldades, le mentían a la gente, y así en otros lugares la gente venía a darle cosas, ofrendas, ellos le pedían ofrenda, que ellos vinieran, le dieran, le traían whisky, cigarro, ropa, traían ropa de gente, fotos de gente para maldecirlo. Y el enemigo se va a levantar, pero el Espíritu Santo levanta bandera sobre él, y estoy declarando y estoy profetizando en el nombre de Jesús que todo lo que por un camino y venga por 7 caminos se va a ir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá, solo tú eres digno, Señor, de recibir toda oración, Padre. Venían y la gente, y yo escuchaba lo que le decían. Llegó un momento en el año 2015 para el 2016 ya, principio de año del 2016, ya no quería saber más nada. En ese tiempo arranco a trabajar en el colectivo. Me acuerdo que estaba perdido en el alcohol, seguía drogándome. Pero ese Paco no había fumado más, pero seguía igual drogándome con cocaína, con marihuana. Vivía chupando. La plata que agarraba, la plata así como agarraba se me iba. Vivía en era un descontrol mi vida, una vida peor que la del hijo pródigo. Ya no quería vivir más, ya no quería estar más así, tenía un tormento que me atormentaba, no quería vivir más así, no quería vivir más a mí, ya no quería hacer más nada, no quería escuchar más nada de esa cosa. Llegó un momento que me puse en contra de mi mamá y no la quería ni mirar a la cara, Y un día
decido irme a comprar mi primer guitarra en el 2016, que esa guitarra la tengo colgada allá, mi primer guitarra, donde canté mi primera oración, que se llama Creo en ti. Imagínense que en ese tiempo, cuando yo empecé a cantarle a Dios verdaderamente, escuchaba a mi vecino, que escuchaba a Alex Campo en ese tiempo, y escuchaba el taller del maestro, y era algo que me llegaba por dentro, era algo increíble, era algo precioso que no sabía en ese tiempo, no sabía qué es lo que era, pero sabía que algo me llamaba, era que algo me estaba llamando, y el taller del maestro, sí, cantaba, yo la cantaba. Imagínense que pasar de invocar a demonios, de llamar a los demonios, empecé a cantarle a Dios en ese momento, la guerra en ese momento que se desató, la guerra, la persecución de esas cosas hacia mi vida. Me compré mi primer guitarra y escuchaba y quería practicar el taller del maestro y me puse a investigar sobre YouTube. En ese tiempo mi mamá seguía viva. Y como era medio difícil, porque es difícil tocar la guitarra. No sé cómo pasó y vi la de Julio César Melgar, Creo en ti, y como era fácil, 2 o 3 notas, empecé a practicarla. En el mismo lugar donde se invocaban demonios, en el mismo lugar empecé a adorar a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que vive por los siglos de los siglos. Papá, eres digno de recibir toda adoración. Y en ese momento empecé a adorar a Dios. Imagínense la guerra que se desarmó. Pasó, empecé. Peor, todo más fuerte era, todo más fuerte, los pelos todo de punta se me ponían, sentía esa opresión, sentía esa presencia, sentía ese respiro, como un perro enojado cuando con rabia, sentía esas cosas y en ese momento no lo podía sentir, no podía darme cuenta porque seguía atado a eso, pero algo dentro mío me decía que buscara a Dios, algo dentro mío me decía que adorara a Dios, pero en ese momento no lo sabía. Pasó el tiempo y en un momento andando por la calle, porque era inspector, tuve 6-7 años trabajando en la línea 12, llegó un momento que ya muchas cosas, mucho quilombo en el trabajo, muchos cortes, muchas marchas, muchas cosas que iban pasando, ya no quería saber más nada y le pedí a Dios verdaderamente que me ayude. Y había ido, me acuerdo en ese tiempo, a una iglesia por allá por Capital. Le conté cosas, imagínense contarle a mucha gente, te van a discriminar, te van a llamar de brujo, de hijo del diablo, de esto, del otro. Y pasó así. Igual, peor, todo era peor. Y llegó un momento en que sí había aprendido ya más o menos a tocar 1 o 2 canciones recién. Habían llegado en ese momento, borracho un día en la puerta, me había sentado acá en mi casa, había nacido mi nene y me habían llamado. Yo estaba sentado en la puerta, llegaba borracho y yo sabía que iban a llegar, sabía que iban a llegar y yo lo estaba esperando ese día. Y ese día me había hablado y me dijo que dentro de muy poco ya se iba a ir. No entendía, no me importaba más nada lo que ellos dijeran, porque yo ya no pertenecía más a ellos, yo ya no, era algo que un rechazo que no quería saber más nada. Y me piden que querían ver a mi hijo. Yo no quería. En ese tiempo no quería, me había negado, no quería saber nada, no quería. Y entre que por uno por otra, me acuerdo que habían venido de adelante para el fondo de mi casa, habían entrado. Y no me acuerdo ni qué carajo hicieron. Pero nada bueno hacen, porque los demonios nada bueno hacen. El diablo vino para robar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Y yo le creo a Jesús, le creo a Dios. Y por uno por otra, he envuelto a mi hijo, no sé qué era que habían hecho. Pasó. Eso fue el colmo, ya no quería saber más nada. Un día había venido una mujer y ese día había llegado a mi casa. Entraba ese día. Estoy entrando por la puerta
Cuando entro para mi casa del fondo, me vuelvo para atrás, la miro fijo a mi mamá y a esa mujer, digo, ¿cuándo te vas a dejar de romper las pelotas con todas esas porquerías? ¿No te das cuenta que vas a reventar como un sapo? Nunca más me olvidé de esas palabras. A los 3, 4 días, una semana creo, la llevan a mi mamá al hospital. La llevaron, mi hermana la había llevado. En cine 3 días se infló, casi se reventó como un sapo. No la podían reconocer, había entrado mi tío a reconocerla porque yo no la vi muerta. Un día antes que ella fallezca, me acuerdo que yo bajé en el hospital del subte, salgo del subte de la línea H del Hospital Pena en la esquina, que es la estación de hospitales, y la fui a ver ese día. Y fueron las últimas palabras que yo había hablado con mi mamá. Al otro día fui a trabajar, me vuelvo del trabajo, me quedé solo en mi casa adelante y me perturbaban en la mente. Me decían que mi mamá se iba a morir, que mi mamá se iba a morir, mi mamá se iba a morir, mi mamá se iba a morir. Y yo escuchaba a lo lejos que estaba en una adoración que no la quise escuchar por muchos años porque era algo que me partía al medio. Y me llaman por teléfono. Me dice, tu mamá se murió. Le digo, sí, ya sé. Corté el teléfono. Y viste cuando la policía hace un allanamiento que patea la puerta. Entré de esa Ruanda donde estaban todos esos demonios. Los rompí todos llorando, echándolos y diciéndolos que ellos se iban de mi casa. En ese tiempo no sabía decir en el nombre de Jesús, pero yo los echaba y los eché de mi casa, rompí todo y los eché esa vuelta. Hice como un bagallo, guardé todo y saqué toda esa mugre para afuera. Saqué toda esa mugre para afuera. Ya no los quería ver más y esa era la última vez que ellos iban a estar dentro de esa casa. Los saqué todo. Se desató una guerra terrible. Se me aparecía mi mamá en sueños. Como que me hablaba, como que esto, sentía. Me vi muerto dentro de un cajón. Me vi muerto donde me veía muerto y como que corría y como que algo me frenaba. Las cosas, los sueños, las perturbaciones que pasé. Un día ya no quería vivir más así. Fue un tormento, fue un caos, fue una lucha constante, fue una guerra terrible. No quería vivir más así. Un día estaba parado en el Congreso de la Nación, era un domingo, eran de las 7, antes de las 8 de la mañana, entre las 7 y las 8 era porque yo tenía turno fijo y arrancaba siempre de 7 a 3, de 15 a 23 hacía. Perdón, de 7 a 15. Y ese día estaba parado, un frío pleno invierno, nunca más me olvidé de eso. Estaba parado ese día. Y muchas veces yo iba caminando, porque tenía muchas veces recorrido libre, como desviaba la línea. Hay gente que me ven, que van a ver, que son choferes de la empresa y me conocen. Saben que estoy hablando la verdad. Y le pedí a Dios, yo no quiero vivir más así, yo quiero cambiar. No quiero vivir más así, es una vida inmunda, pero más inmunda que el hijo pródigo, y no quería vivir más así. Estaba podrido, estaba cansado, mi casa era un caos, mi vida era un caos. Ese día estaba parado en ese lugar, y no me voy a olvidar nunca más en mi vida. Cuando miro al lado mío, hacia el lado derecho, estaba parada una persona tal cual como el Jesús que aparece en la película antigua. Como el Jesús muchas veces que muestran, de túnica, descalzo, con esa túnica blanca, pelo largo, barba. Cuando vi eso, fue algo que no lo podía mirar. Agaché la cabeza y no lo podía mirar. Y él frena el interno 58 de la línea 12, que iba a Sebastián ese día. Y él frena y me abre la puerta. Hola hermano, ¿cómo estás? Me dice. Él siempre me decía que era su hermano porque siempre estábamos pelados los dos. Y no le podía ni hablar.
Y él me mira. Cuando lo miro así, era algo por dentro que me temblaba todo, me agarró, no, ahí era una sensación inexplicable. Me dice, ¿puedo subir? Y yo de ignorante le digo, si tenés, subí porque el colectivo no es mío. Mirá vos lo que él estaba tratando de decirme, yo nunca pude darme cuenta. Él estaba queriendo decir que él quería entrar a mi vida. Y hoy lo puedo saber por lo que estudio de la palabra. Él quería entrar a mi vida. Él está a la puerta y llama. Si alguno abre, Él entrará y se hará con Él, dice la palabra de Dios. Hoy lo puedo decir por la palabra. Y me vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Puedo subir? Digo, si tenés, subí porque el colectivo no es mío. Y me sentía tan mal, tan mierda, tan porquería, tan inmundo delante de la presencia de esa persona que estaba parado. Y yo estoy seguro que era Jesucristo por el momento que estaba pasando, por el momento que yo estaba pasando. Muchas veces lo conté y la gente no me creyeron, pero hoy yo te lo estoy contando. Y si te lo quieres creer, créelo. Yo sí creo que Jesús salió a mi encuentro y Él vino a buscarme cuando mi vida estaba perdida. Él vino a buscarme. ¿Y saben qué pasó? Por ignorante, me subo arriba del colectivo y le digo a Sebastián, cerrá la puerta y vamos. Lo dejé a él abajo ese día. No quise que él, no lo dejé subir, pero algo por dentro me decía que él no iba a molestar, que él no iba a hacer nada. ¿Cuánta gente suben que muchas veces no pagan el boleto? Y yo no es que no lo dejé, es como que fue algo como que me impedía, la maldad, los pactos, que no había renunciado, era algo que me estaba impidiendo. Por eso él me dijo, ¿puedo subir? Él quería entrar a mi vida en ese mismo momento. Salimos de congreso. Hicimos la primer parada, hicimos la primer cuadra porque a 10 metros de donde salimos de la parada está la avenida Rivadavia. Y la otra, si no me equivoco ahora, pues no me recuerdo bien, es Bartolomé Mitre. Antes de que lleguemos, no llegamos a hacer ni media cuadra, le digo a Sebastián, frena la puerta y abrime. Me abre la puerta en el medio de la calle porque mi tío es el jefe de tráfico de la línea. Yo era uno de los inspectores que mejor andaba en la empresa. Imagínense, me frena el colectivo, bajé del colectivo ese día, corriendo a buscarlo. Y no pasaron ni un minuto y no lo pude encontrar más ese día. Me sentí tan mal ese día. Llegué llorando a mi casa, frené en Osorio y Moreno. Le conté a unos amigos que tienen distribuidora de gaseosa, que los aprecio mucho y los bendigo en el nombre de Jesús. Me dice, vos cacho estás re loco, me dice. Y me vine a mi casa ese día. Necesitaba contárselo a alguien lo que había pasado. Necesitaba contarle. Pasó el día, llegué a mi casa, le conté a mi señora. No podía creer lo que estaba contando. Imagínense que estoy contando y muchos no lo van a estar creyendo. Yo sí lo creo. En el nombre de Jesús, yo lo creo. Yo sé que era Jesucristo, que Él me vino a buscar ese día. Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, que éramos nosotros y esa persona era yo que estaba perdido, condenado al infierno. Él vino a rescatarme, me rescató. Él metió la mano y me sacó de toda esa mugre. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué pasó? Al tiempo estaba parado afuera del Alto Palermo. Bajé una mujer que ese día me miraba y me odiaba. La mujer nunca me había conocido. Eran ya los demonios dentro de esa mujer. ¿Quién era ella? Era una maga umbanda que me amenazó, me maldició. La cuestión que al tiempo peor todo. Un día estaba entrando con la ropa de inspector, ya mi vieja fallecida, ya hacía como un año, y un gran tormento de mi lado. Y Dios me muestra en sueño que yo iba saliendo, como para afuera, y la veo a ella sentada en el comedor de su casa, donde se hacían las sesiones de Kimbanda. La veo sentada, veo a mi hijo, veo a mi hermana, mi hijo en el medio, y como que él lo quería agarrar. Y paso y lo miro, la veo y la apunto. Digo, ¿vos qué hacés acá? Porque vos no sos mi mamá.
Y lo agarro a mi hijo y lo saco atrás mío. Cuando lo saco de atrás mío, que lo pongo, eso se levanta de ese lugar. Cuando se levanta de ese lugar, se me aparece una espada reluciente. Dios ya me estaba mostrando lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Lo que Dios ya me había abierto los ojos espirituales, porque me había metido dentro de eso, había nacido, me quedaba ese discernimiento, pero solamente podemos ver y entender cuando Dios quiere que lo veamos o cuando Dios quiere que lo entiendamos. No solamente lo podemos ver porque nosotros queremos ver, es porque Dios está permitiendo. Y en ese momento yo no lo entendía. Y cuando se me aparece esa espada, el bicho se transforma y verdaderamente puedo ver que lo que es. Era un bicho terrible, era ese demonio, esos mismos demonios que yo invocaba, esos mismos demonios que llegaban, me estaban perturbando. Aún así, habiendo echado las imágenes pactadas con sangre, con invocaciones, pero había una legalidad en el mundo espiritual. Había una legalidad que yo no había renunciado, había una legalidad, habían seguranzas enterradas en mi casa, habían demonios plantados que no se iban a ir, por más pelea que hayan, por más poder que haya, por más autoridad que Cristo Jesús no haya dado, no se iban a ir porque yo no había renunciado a esas cosas, no había echado, no había levantado. No sé si alguien me va a estar entendiendo lo que estoy hablando. El que tenga oído para oír, que oiga. Y cuando se me aparece, el bicho viene a atacarme porque yo quedé en un estado de shock cuando veo eso y no lo podía entender qué es lo que era. Era una espada hermosa, reluciente, una luz resplandeciente en la mano. Y viene a atacarme. Cuando viene a atacarme, se hizo como algo que él rebota delante de mí, ¿no? Y cuando rebota delante de mí, yo veo que entro en sí y empiezo a correr ese bicho por todo lado, por toda la casa. Salta para afuera y cuando salta para afuera lo clavo con la espada en el medio de la espalda, en la parte de atrás. Se hicieron miles de cucarachas disparciéndose por todo lado. Al otro tiempo, a los 2 días, vuelvo a soñar de nuevo que iba saliendo de mi casa y él me agarra por sorpresa y me revolea contra la casa del vecino y que salía corriendo para la esquina de mi casa, para acá, para Boquerón y para Pasaje Vaperón y Olazábal, que en la esquina está la gomería de Elvio y en esa esquina hay una lámpara así redonda, como un sombrero eso así de lámpara. Y yo me escondí bajo esa luz, como hoy estoy escondido, bajo el abrigo del Altísimo, y declaro y profetizo que pertenezco bajo la sombra del Omnipotente, y que el mal no me tocará, ni plaga tocará su morada, porque hoy en el nombre de Jesús estoy declarando que hay ángeles haciendo vallado alrededor mío en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? En ese momento Dios me mostraba cómo ellos entraban dentro de la vida de las personas, cómo se movía el mundo espiritual verdaderamente dentro y en las personas. Dios me estaba mostrando, pero no entendía. Seguía peor que antes. ¿Por qué? Porque ya Dios me había predestinado algo, porque ya Dios me había dado algo y yo no me lo sabía ni usar. Llegó un momento en que seguía igual, me echaron del trabajo, por tanto que ya no quería hacer más, ya no me importaba más nada, no me importaba lo que tenía, no me importaba lo que ganaba, no me importaba lo que drogaba, no me importaba mi familia, ya no me estaba importando mi vida, deseaba morirme porque ya no quería vivir más así, no quería vivir más así. No quería vivir más, ya estaba podrido, estaba cansado, muchas perturbaciones, era algo que fue todo un caos, fue todo un tormento. Viví una vida inmunda, más inmunda que cualquier inmundo. Era un tormento terrible, constante, no había paz, no tenía felicidad, tenía mi auto, tenía mi moto. En ese tiempo empecé a arreglar moto, nada me llenaba, estaba vacío por dentro, era algo increíble. Era algo increíble. Es tan malo toda esa maldad que destruye a la gente y la gente es tan ciega.
y creen que todo es bendición, que todo es bendición. Y sabe, la palabra de Dios dice que no puedes servir a dos señores, o amarás a uno o aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios ni a las riquezas. Ya es una gran bendición que hoy te has vivo en este lugar, porque saben cuántas personas desearían poder estarlo y no lo están. Cuántas personas desearían poder ser sanas y no lo son. Cuántas personas desearían poder tener un techo y no lo tienen. Cuántas personas desearían poder comer todos los días y no lo pueden hacer. Y la gente siempre tiene esa avaricia, esa codicia y ese deseo de querer más y más. Yo renuncié a todo, a esas cosas. Me arrodillé en mi casa, de tanta perturbación que tenía, me senté en ese sillón, ahí tenía el revólver escondido, tenía un 32 largo que me lo habían dado. Ese día tenía el revólver en la mano y me quería matar. Me quería matar con ese revólver. Me quería matar. Estaba sentado en este mismo lugar de donde hoy estaba. Y me quería matar. Ya no quería más, no quería aguantar más ese tormento que estaba viviendo. Sabe que tenía el revólver en la mano y como que algo lo mismo de nuevo, que me decía que lo haga. Pero del otro lado me decían que no lo haga. Mirando acá dentro de mi casa para todos lados. Mirando para dentro de mi casa como una persona enferma, como una persona psiquiátrica dentro de un loquero. Miré, y ¿saben qué veo? La bendita Biblia, la bendita palabra de Dios. Me arrodillé llorando en el medio de mi comedor, en el medio de mi casa, llorando, arrodillado, agarré la palabra de Dios y le dije: Señor, Dios, yo te entrego hoy mi vida. No quiero vivir más así como vivo. Yo te la entrego hoy. Querés llevarme, querés matarme, llévame hoy. Hoy llévame porque hoy no quiero vivir más. No quiero vivir más. No quiero vivir más. Me acosté a dormir ese día. Pude dormir tranquilo. Me despierto ese día. No me acuerdo si era ese día o el otro día. Veía que estaba en un lugar como en un salón todo blanco. Y al lado mío, del lugar izquierdo, había una luz preciosa, una persona llena de luz, y me hablaba. Y veía al frente mío, a 2 metros, algo, una imagen toda negra. Y él de acá me decía, yo estaba con la mano derecha levantada, y él me decía: reprende, con más fuerza, con más autoridad. Y me decía de vuelta: reprende, con más fuerza, con más autoridad. Y yo lo veía, sentía que él estaba acá, parado al lado mío, y podía ver, y yo no podía escuchar qué es lo que reprendía, pero yo veía, sentía que algo decía, y a medida que decía, eso se iba desapareciendo. Ese día había ido a una iglesia por acá cerca, a unas cuadras de mi casa, y había conocido a un pastor. Entré ese día a esa iglesia y sentí que un viento me envolvió. Y algo, cuando siento que el viento me envuelve, la persona que estaba atrás mía se manifestó. Y me levanté ese día asustado. Y le empecé a levantar las manos y esa persona me decía que no tuviera miedo, pero no entré fue un algo. Y él veía cómo reprendía a esa persona, pero yo veía como el demonio me miraba a mí. Y en ese tiempo levanté esa mano y con la otra mano como que también lo reprendía, pero no sabía reprender en ese tiempo. Pero sí estaba viviendo y sentí como que algo me envolvió y empecé como a temblar. Fue algo inexplicable. Voy al otro día, a la otra reunión, por eso fue un miércoles, habré ido al sábado. Y una voz me habló entre la adoración y me dijo: ponete la armadura y demostrá de lo que estás hecho. ¿Y saben qué pasó? Le dije que no, agachando la cabeza: no quiero, porque tenía miedo. ¿Saben qué hice? Desobedecí. Peor me trastornaron esos demonios. Peor me trastornaron. Peor. Pasado un tiempo que estaba todo bien, al rato de vuelta. ¿Por qué? Porque todavía seguían teniendo legalidad sobre mi vida.
porque nunca había renunciado a todos esos pactos que habías hecho, nunca había renunciado a todas esas invocaciones de demonio, nunca lo había renunciado porque no lo sabía. Y cuando empecé a estudiar y a ver, y empecé a meterme más en profundidad, empecé a renunciar. Había ido a un encuentro, mi primer encuentro, que había ido con los pastores morenos. En ese tiempo, en ese encuentro, empezaron a hacer oraciones de liberación, a renunciar y a cancelar. Empecé ese día a renunciar y podía sentir el chillido como esos demonios se iban yendo de mi mente, chillando, gritando, fuera una cosa, un tormento. Y empecé dentro de mi casa, en el mismo lugar donde ellos se invocaban, en ese mismo lugar empecé a renunciar, que oraba y no sabía ni orar, pero lo hacía sincero y de corazón. Y dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, el ángel le declara a Daniel, le dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas, pero el príncipe de Persia, un principado, estaba reteniendo la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay que llegar un momento en el que hay que hacer una guerra espiritual, porque eso no te va a soltar así nomás, porque te va a soltar. Hay que hacer una guerra espiritual y hay que pelear. Pelea la buena batalla, dice la palabra. Pelea la buena batalla. El cobarde no heredará el reino de los cielos, porque dice la palabra de Dios que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estaba hablando de una persona violenta en el espíritu. Uno tiene que pelear esa liberación, uno tiene que provocar su milagro, uno tiene que provocar que algo suceda. Y siempre estamos esperando de un pastor, siempre estamos esperando de alguien, pero Dios nos llama a que nos sentemos a la mesa, a que busquemos de Él, a que escudriñemos, aunque oremos. Y hoy te puedo estar diciendo que si siempre estás esperando, nunca va a pasar nada, porque eso no te va a dejar así nomás, eso no te va a soltar así nomás. ¿Por qué? Porque hay que renunciar, hay que cancelar. Padre, en el nombre de Jesús, vos te metiste en la religión urbana, vos hiciste trabajo a personas, a gente, y tienes que renunciar de corazón. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo pacto que haya hecho con Trancarrúa. Hoy renuncio, Señor, y te pido perdón, Padre. Deshago todos esos pactos, renuncio y lo echo fuera en el nombre de Jesús, fuera de mi casa, fuera de mi familia. ¿Saben por qué? Porque todavía esos demonios siguen teniendo legalidad. Hiciste trabajo con una compañera, con una cigana, que muchas veces lo hacen por la prosperidad, por esto, por el otro. ¿Saben lo que hacen? Están contaminando y trayendo demonios a la vida de su familia, a la vida de sus hijos. Y quedan pactados. Muchas veces no, porque quedan pactados. Entran a esos lugares y se contaminan de demonios. Al vos buscar y entrar en una iglesia, a adorar a Dios, a orar, a escuchar tu palabra. La palabra es luz, la palabra es vida, la palabra es espíritu. Estás provocando que el Espíritu Santo venga sobre tu vida. Estás provocando que la gloria de Dios descienda sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Y al estar en esos lugares, ¿sabes lo que te estás trayendo? Maldiciones. Te estás trayendo demonios, contaminando y maldiciendo la vida de tus hijos. Por eso hoy en día terminan muchos perdidos en la droga, terminan presos, terminan en la esclavitud, siendo esclavos de Satanás. Pero para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiero decirte? Que tienes que renunciar a esas cosas, a cualquier cosa mala que hayas hecho en el pasado, creyendo y dejándote manipular por esas cosas que te decían que traigas esto, haz un pacto. Por eso hoy dije, el hombre no puede hacer pacto con Dios, el hombre solamente hace pacto con los demonios. Porque son con los demonios lo que vos vas a pactar. Porque todo fue creado para Dios y todo es de Dios. Vos no podés pactar con Dios porque vos no vas a tener nada. Vos no te podés comparar al nivel de Dios y no hay nadie que pueda compararse al nivel de Dios. Vos te estás comparando con un demonio porque estás haciendo un trueque. Dios no es tranza de nadie. Dios no va a transar con nadie. Dios trata con los hombres. Y Jehová Dios
hizo un pacto con Abraham, dice la palabra en el Génesis 1. Dejen de ser ya tan ignorantes, de decir ven a pactar con Dios. ¿Sabe con quién estás pactando? Estás pactando con los demonios, porque vos le estás dando algo a cambio de lo que ellos te van a estar dando. Y te estoy hablando por testimonio de donde yo me crié y de donde Dios me rescató. Y eso pactaban la gente, pactaban con los demonios, pactaban con los curanderos, con los hechiceros, con los adivinos. Eso es pactar. No estás nunca. Dios llama a que nos entreguemos una ofrenda viva de corazón y creemos y guardemos y que vivamos por la palabra de Dios como está escrito en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias y te doy gloria, Padre Santo, por haberme rescatado de donde tú me sacaste, Señor. Era una persona que tenía todos los números de la rifa para ir al infierno, pero Dios es tan bueno. Puedo sentir la presencia, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, Dios Padre amado. Yo sé que tú eres escudo alrededor de mí y que nada podrá tocarme, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo me cubre, me guarda y me protege de todo poder del enemigo. Él me salió al encuentro y Él me rescató cuando mi vida estaba perdida. Él me rescató de la muerte, me rescató de ese mundo de oscuridad. Y un día salgo y sueño, me despierto en el sueño, en ese mismo lugar, en la misma habitación, que yo me acuerdo que estaba dormido en ese lugar. Y me despierto en una habitación, pero yo no me despierto, yo veo en el espíritu que yo estaba tirado en esa parte, así tirado como muerto, todo con los ojos vendados. Y veo como yo me empecé a sacar todas esas vendas y podía ir viendo la luz de a poquito, hasta que llego a ver y salgo de ese lugar. Y cuando salgo de ese lugar me encuentro con una persona que no era una persona, voy y lo estoy reprendiendo en el nombre de Jesús. Era un demonio que me estaba haciendo burla, diciéndome que yo que sabía que él estaba ahí, porque yo sabía que estaba en mi casa durmiendo, estaba en mi habitación durmiendo. Y cuando hablo y nombro a Dios, eso me deja y me despierto. Y ahí podía entender después, empezando a escuchar, empezando a investigar, metiéndome en lo que era la liberación, lo que fue guerra espiritual, lo que era esto, lo que era lo otro, las renunciaciones, oraciones de renuncia. Me humillé delante de la presencia de Dios, me humillé delante de la presencia de Dios, me humillé delante de la presencia de Dios. Y empecé a decirle, Señor, te pido perdón, yo renuncio a todo pacto que hice con Yeshua Molú. Señor, yo renuncio y te pido perdón por todo lo que ellos me dieron. Señor, yo te pido perdón y renuncio a cada invocación de demonio que dice, Señor, yo renuncio y me levanté en guerra espiritual contra esos demonios. ¿Saben lo feo que fue que esos demonios de mi casa me echaran? Que me echaran, que las cosas estaban acá adentro y mientras que adoraba movían. Sabía que había algo, sabía que algo se movía, sabía que había el poder maligno, pero también podía sentir la presencia de Dios como se estaba glorificando y manifestando en mi vida. Y dice la palabra de Dios que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Y Dios me hizo libre a través de un clamor, a través de una guerra espiritual, a través de una búsqueda sincera de corazón. Un día entero largando demonios dentro de esa pieza, un día entero largando demonios dentro de esa pieza, porque me había contaminado de demonios por ignorante, por inconsciente, por estar en un lugar donde no tenía que haber estado, por hacer cosas que no tenía que haber hecho. Pero no era porque yo lo había decidido, sino porque había nacido, hasta que me levanté en guerra y corté todas esas maldiciones y pude orar. Y muchas veces estuve orando con mi hijo y le decía, pa, renuncia a esto, porque yo sabía lo que había pasado en un pasado, pero yo, en el nombre de Jesús, yo a mi hijo lo declaro libre. Y Dios tiene propósito en su vida, y esos propósitos yo los voy a ver, porque yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, y yo voy a ver los propósitos que Dios tiene en mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es así, mi amigo. Esto se basa por legalidad. Muchas veces creen que porque están en la iglesia y se va y sí, es el principio de tu liberación. Si no hay una búsqueda sincera de corazón, vas a vivir toda la vida atado a demonios. ¿Sabe por qué? Dios todo lo puede. Dios es omnipotente. Sí, Dios es omnipotente. Dios todo lo puede. Pero hay una ley que Él puso, y es una ley que está escrita, y Él no se va a retractar a esa ley. Mientras tú no renuncies, mientras tú no le quites legalidad en tu
vida a esos demonios, Él no puede hacer nada, porque Dios te da libre albedrío de hacer lo bueno o hacer lo malo. Por eso llama a un arrepentimiento, habla y nos llama a que nos arrepintamos de corazón, a que nos arrepintamos de corazón las cosas. El Señor es tan fiel, y cuando vos empezás a renunciar, ya no tienen más legalidad en tu vida. Sí pueden venir a influenciarte, sí pueden venir a oprimirte, porque a mí me pasó hasta hace poco tiempo atrás, hasta hace unos días atrás, hasta hace tiempo. Siempre va a venir, porque siempre van a querer distraerte del propósito que Dios tiene en tu vida. Cuando estudiamos guerra espiritual, nos enseñan 3 niveles de lo que es guerra espiritual. Guerra espiritual a ras de suelo, como hoy hablaba con un pastor amigo, y mucha gente tiene que estar en la iglesia, entender y tener conocimiento de lo que es. Cuando estudiamos guerra espiritual, es guerra espiritual a ras de suelo, son los demonios de bajo rango, son espíritus. Muchos dicen, no son demonios, no, que son demonios, chicos grandes son demonios igual, son espíritus malignos, dice la palabra de Dios. Son espíritus igual. Son los bichos que se manifiestan en las personas dentro de la iglesia, por pactos, por esto, por el otro. Guerra espiritual en los altares. ¿Saben lo que es los altares? Los altares donde están los templos, donde se hacen las invocaciones a demonios, donde salen verdaderamente las brujerías. Y en el nombre de Jesús, yo estoy atando todo atar de brujería. En el nombre de Jesús, y estoy declarando a esos demonios inoperantes por el poder de la palabra. ¿Y saben qué? Había hace rato, hace unos meses atrás, Dios me había mostrado un sueño donde yo me encontraba en un lugar y veía 4 pilares. Y saben que ese día yo me levanté y renuncio a ese sueño en el nombre de Jesús, porque podía discernir que había gente que me estaban mirando y que me conocían de la antigua. Pero quiero decirte que yo no soy esa persona que antes era, porque Dios me hizo libre y soy un hijo de Dios y tengo poder y autoridad para desatar y para atar. Y en el nombre de Jesús, yo estoy desatando la bendición de Dios sobre mi casa, la cobertura, porque estoy cubierto bajo el abrigo del Altísimo y pertenezco bajo la sombra del Omnipotente. Y también tengo la autoridad de atar ese altar de brujería y decirte en el nombre de Jesús que tu maldición no me va a tocar, porque Dios me lo reveló y me había revelado tu nombre y sé que sos. Pero hoy quiero decirte que Dios puede sacarte de ese mundo de oscuridad donde te encuentras tú, tu familia, atado, contaminado de demonios. Eso nunca se calma, eso nunca se sacia. Jesucristo puede hacerte libre. Solamente tiene que disponer tu corazón y mostrarte. ¿Y sabe qué te voy a decir? Que Dios me mostró como ese pilar de brujería se partió y se hundió a donde pertenece. ¿Y sabe también qué me mostró? Que detrás mío había un ejército cubriéndome y guardándome. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que mayor es el que está conmigo que los que están contigo. Y puedo decirte con toda la humildad del mundo que Jehová Dios jamás perdió una batalla, porque Él es Rey de reyes y Señores de señores. Y ante Él toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie vendrá al Padre si no es por mí. ¿Qué quiero decirte? Que Jesucristo puede romper esas cadenas de esclavitud. Puede sacarte de esa inmundicia donde vivís. Puede sacarte, puede restaurarte, puede liberarte. Pero solamente tienes que disponer tu corazón y creerle a la palabra de Dios, creerle a Dios. Y de creerle desde el primer día que dispusiste tu corazón, hijo. Desde el primer día que dispusiste tu corazón. Pero él tuvo que seguir perseverando en la oración. Y dice la palabra de Dios que Daniel oraba 3 veces por día. Oraba y oraba 3 veces por día. Y vemos que muchas veces vamos a ser probados, como a mí me pasaba. Dios nos va a probar esa fe. ¿Saben por qué? Porque vinieron esa gente, hicieron al rey Darío. Creo que, si no me equivoco, es el rey Darío. Y le hablaba y le fueron a meter cizaña al rey para que Daniel ya no orara. Hicieron decretar una ley que por un mes nadie podía estar orando a ningún dios. Pero ¿saben qué acoso? A Daniel
No le importó. ¿Saben por qué? Porque Daniel creía en el Dios que él oraba. Daniel creía en el Dios que él intercedía. Y Daniel era un intercesor y estaba orando. Y él oraba por los pecados de ese mismo pueblo. ¿Y saben qué pasó? Nabucodonosor habían hablado y se rescatado del horno de fuego. Esta es la del horno de fuego cuando lo echan. Después el rey Darío, el rey quería a Daniel. El rey lo quería porque él ya le había interpretado sueños, le había contado cosas. Era una persona inteligente, era un hebreo que Dios le había dado sabiduría y entendimiento. Y estaba lleno de Dios ese hombre, ese bendito varón de Dios. Y esa gente mala, engañadora, fue y hablaba al rey en contra. Se juntaron todos, hicieron que el rey decretara un acuerdo de que nadie podía orar a ningún dios, ni nadie se podía presentar. A Daniel no le importó, nunca le importó a Daniel. ¿Saben por qué? Porque ese Dios lo iba a estar liberando de cualquier acechanza del enemigo. Y lo vieron a Daniel y fueron y le metieron, ¿viste? Daniel, bla, 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 bla. ¿Qué hicieron con Daniel? Dice que lo tiran a Daniel en el foso de los leones. Pero el rey esa noche no pudo dormir. No pudo dormir. Dice que de muy temprano se levanta y gritaba allá de lejos: ¡Daniel, Daniel! ¡Tu Dios te ha podido librar de los leones! Él envió su ángel. Le contesta a Daniel desde el pozo y cerró la boca de los leones. Los leones nunca se le fueron las ganas de comerlo. Se quedaron con las ganas de comerlo. ¿Por qué? Porque el ángel había cerrado su boca y no pudieron tocarlo y no pudieron ni siquiera acercarse a Daniel. Es más, esos mismos leones lo estaban cuidando porque el ángel de Dios había ordenado que no tocaran a Daniel. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Esos mismos sátrapas que vinieron a meter cizaña, dice que sacan a Daniel y los tiran a ellos adentro. Y apenas cerraron la puerta, esos mismos leones se lo despedazaron a ellos. ¿Qué pasó después? Más adelante. Y decretaron que solamente Jehová era el verdadero Dios en ese entonces. Viene el rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor llegó un tiempo en que hicieron un becerro. Y habían decretado que cualquiera que no se inclinare ante eso serían lanzados a un horno de fuego que habían hecho. Y Daniel y sus dos amigos, cuando todo el pueblo se inclinó a adorar al Dios de Nabucodonosor, Daniel no se doblegó. Daniel no se doblegó. Y metieron cizaña diciéndole que Daniel nos había inclinado ante ese Dios. Dice que el rey lo habla y le dice a Daniel que ellos se tenían que inclinar, y Daniel le dice que no se iba a inclinar. Mandan a calentar 7 veces más de lo que estaba caliente. Dice que los tiran a Daniel y a sus amigos en el horno. Y cuando los tiran, el rey Nabucodonosor puede ver que había uno más, que eran 4. Y el rey se queda sorprendido y dice: hay uno que se pasea con ellos, que es semejante al Hijo de Dios. Era el ángel de Jehová que lo estaba cubriendo. Dice la palabra de Dios que el fuego no lo pudo ni siquiera tocar un cabello.
Y lo importante es que ellos no estaban viendo, sino esa misma persona de afuera estaba viendo cómo el ángel lo estaba cuidando, cómo Dios los tenía guardado y el fuego no pudo tocarlo. Y dice que esa misma persona que a ellos tiraron, la misma potencia del fuego, los mata al instante. Y vemos que a ellos el fuego no lo estaba tocando, pero todo el pueblo no estaba viendo que había una persona, solamente el rey estaba viendo para que entendiera y reconociera que solamente era Dios. Ningún mago, ningún brujo, ningún adivino, ningún hechicero podía verlo, pero él lo vio solamente para que él entendiera que solamente Jehová era Dios en la tierra en ese momento. ¿Qué quiero decirte? Que muchas veces te van a estar haciendo brujería, te van a estar haciendo esto, te van a estar deseando la muerte, te van a estar deseando lo malo, pero Jehová Dios va a estar a tu lado y muchas veces no te vas a dar cuenta, pero esa persona que te desea lo malo, así este no se muere más, a este la maldición no le llega, este siempre está igual. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Y hoy yo quiero decirte que todo lo que por un camino venga, por 7 caminos irá delante de mí. En el nombre de Jesús lo estoy declarando y quiero bendecirte y decirte que toda maldición se transforma en bendición en el nombre de Jesús. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo abra tu mente y puedas ver y entender, y que te haga ver qué es lo que verdaderamente son esas cosas, que puedan renunciar a esas cosas. Próximamente seguiré contando un poco más de lo que es esto. No he contado nada, solamente he contado un poquito, nada más. Quiero bendecirte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y solo tú eres digno, Señor, de recibir toda oración. Solo tú eres digno, papá. En el nombre de Jesús te bendigo, te saluda tu amigo Héctor Rodas.